Bueno, pues gracias por venir a todos a la segunda presentación en el mes de vida que lleva esta librería. Y gracias a ti por querer presentar aquí, porque me hizo mucha ilusión que te prestara a formar parte de esa aventura que he emprendido. Bueno, pues obviamente todos conocéis a José Antonio. Yo lo conocí por Instagram realmente, con sus vídeos de YouTube que son fantásticos. Me parece que tiene un modo de divulgar la historia fantástica. Bueno, como profesor que es, obviamente, ¿no? Pues eso también te da esa experiencia. Pero es cierto que yo creo que a día de hoy, que tanto se dice la historia, en fin, parece un poco tostón, ¿no? El estudiarla realmente, ¿no? Y él lo hace muy ameno, el cómo la enseña y cómo la divulga, ¿no? Bueno, nació en Rota, hace mucho menos que yo, visto que es del 88. Bueno, no sé, no te Y del preguntas tu 81, edad. del 81. Está feo, Y pero... digo yo, vaya, no, porque me gusta mucho cuando, en fin, cuando veo a alguien más joven, pero que, en fin, que ya tiene una gran experiencia yo que nunca terminé historia, la llevo siempre ahí al retranqueo. Ajá. Entonces, pues, es una cosa que admiro muchísimo. Y es cierto que cuando yo di contigo fue con la anterior novela, con La vida en un minuto, pero me he leído este concretamente, me ha apasionado. La verdad es que no conocía la figura de Marinas de Guerra y creo que una de las cosas más bonitas que ha pasado aquí en este mes de vida que lleva esta librería es la de personas que han venido y me han dicho, es que mi abuela o es que mi abuelo fue ahijado, y era una figura que yo desconocía completísimamente. Y Ujú. justo al poner el libro aquí, me ha venido mucha gente Sí, diciéndome, es más, hoy lo puse en Facebook, y gente incluso que conozco había tenido que sus abuelos, que no sé qué, que tiene esa figura en su vida. ujú. Y la verdad es que en fin, es muy grato cómo te dio por rescatar esa figura de la Guerra Civil Española. Bueno, primero antes de nada, muchas gracias por todo lo que estáis aquí. Para mí es un auténtico placer venir a Jerez y lo cierto es que cuando vi tu librería y vi que era tan bonita y que lleváis tan poco, pues dije, pues aquí es un lugar ideal para poder venir aquí a Jerez a presentar esta novela. Y además porque yo intento ser firme defensor de las librerías, ¿no? Como un espacio donde aquí se hace magia y esto es como un pequeño reducto de cultura que no tenemos que perder, ¿no? Y las librerías es algo que tenemos que apoyar y yo en mi humilde postura de escritor lo intentaré hacer siempre, ¿no? Entonces así que todo mi apoyo para la librería Muchas Algarve, gracias. para Libros Algarve, para que estéis aquí todo el tiempo que sea y tengáis mucho éxito, ¿no? Bueno, pues esta novela que tenemos aquí hoy, lo voy a coger si no, pues me gusta tenerlo en la mano siempre. La Marina de Guerra es una novela en la que intento rescatar una figura en la Guerra Civil Española femenina, que es la de una madrina de guerra, ¿no? ¿Cómo llegué yo a esta figura? Pues una madrina de guerra, bueno, primero, para situaros qué es, ¿no? Es una mujer, generalmente una chica joven, que se escribe en la Guerra Civil Española con soldados que están en el frente y que no tienen normalmente con quién escribirse, ¿no? Son soldados a los que les falta ese aliento, esa palabra escrita, esa esperanza de recibir una carta, y hay mujeres que cumplen esa función tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Cumplen esa función de ser persona que recibe y envía cartas, ¿no? La Guerra Civil Española no es el momento en el que surge este fenómeno, sino surge en la Primera Guerra Mundial, ¿no? De manera un poco más específica en el frente, en el ejército francés y en el frente francés de la Primera Guerra Mundial, pero también llega este fenómeno a la Guerra Civil Española y ocurre pues, de una manera generalizada, más como decía en el bando franquista, ¿no? En muchas de esas cartas lo único que había era correspondencia con el objetivo de que el soldado estuviese entretenido en el frente, tuviese alguien con quien escribirse. Pero lo bonito, lo mágico de muchas historias, como todas las historias humanas, es que en muchas de esas cartas también surgieron historias que fueron más allá de la simple correspondencia, ¿no? Y fueron historias de amor. Y hubo muchas, ¿no? Yo llegué, supongo, bueno, me has preguntado ahora por cómo llegué a esta historia. Yo llegué a esta historia de casualidad, como se llega muchas veces a las historias, ¿no? Yo me encontraba después de La vida en un minuto buscando historias de las que escribir, ¿no? Estaba abierto a encontrar historias que intentasen rescatar historias o episodios desconocidos un poco de nuestra historia reciente.
En concreto me gusta mucho el periodo de la Guerra Civil Española, del franquismo, esos años 30, 40 del siglo XX, no solo español, sino europeo. Y di con un artículo de prensa, cuando me encontraba por allí buscando, de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Supongo que todos conoceréis, ¿no? Y ese artículo de prensa se titulaba, igual que este libro, La Madrina de Guerra, ¿no? Y en él contaba Arturo Pérez Reverte que su madre, llamada Lola, con 14 años, fue madrina de guerra de un soldado republicano, porque ella vivía en Cartagena, y contaba pues, que su madre pues, se escribía con un soldado, ¿no? Y que su madre, a pesar de que tuvo, pues, su padre tuvo su relación con su padre y demás, pues su madre siempre guardó en el recuerdo esas cartas que se escribía con ese soldado. Cartas que además, debido a que fueron enviadas y recibidas del bando republicano, fueron eliminadas, como toda la correspondencia que al ganar la guerra Franco pues se elimina del otro bando, ¿no? Y entonces yo no había conocido, o sea, yo no conocía esa figura de la madrina de guerra, la conocí con ese artículo de Pérez Reverte y me puse a investigar y me di cuenta de que ahí había material, de que se podía escribir una historia bonita, ¿no? No voy a adelantar mucho de la novela hoy, pero podéis suponer que hay una historia de amor, ¿no? Que ahí surge, lógicamente, ¿no? Si estamos hablando de madrina y ahijado, ahí surge una historia de amor que es entre una madrina de guerra y un ahijado, ¿no? Que es un soldado. La madrina se llama Aurora, esta chica que tenéis aquí tan guapa, ¿vale? No me preguntéis quién es la de la portada, porque no lo sé, pero la editorial le ha puesto ahí una modelo muy guapa. Y luego tenemos a Teófilo, que es el soldado. Es un soldado manchego que lucha en el bando, en el Ejército Popular de la República, porque es reclutado por ese soldado, como hubo tantos otros soldados que lucharon en un bando u otro, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de me toca, o sea, vivo aquí, este lado ha caído de este bando, pues tengo que ir a este ejército, ¿no? Muchas veces solemos pensar que uno en la guerra civil lucha por convicción política y realmente la mayor parte de los soldados, las últimas investigaciones lo están descubriendo, fueron simplemente soldados de uno u otro bando porque les tocó donde vivían y ya está, ¿no? Ese es un poco el contexto de Teófilo y Aurora es su madrina, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta más, sigo yo o Sí. me explayo. Perfecto, sin problema. Está ¿vale? muy bien. Bien, entonces hoy no quiero contaros mucho de la novela, mucho más, lo que yo quiero es venderla lógicamente para que llegáis a casa y tengáis el corazoncillo listo para leer, ¿no? Que es lo ideal, pero sí que me gustaría hoy que viésemos algún contexto de la novela y viésemos algunas escenas, ¿no? En concreto vamos a leer, con la ayuda de Margarita y con la ayuda de Pablo, compañero y amigo mío que está aquí detrás, vamos a leer algunas cartas, ¿no? Porque esta novela es una novela epistolar, ¿no? Es decir, una novela donde las cartas están muy presentes, cartas entre dos personas, ¿no? Un chico de 21 años y una chica de 18. Año 1936, ¿vale? Pero aún así, la novela, si alguien aquí ha leído La vida en un minuto, sabrá que a mí, bueno, y si también cuando leáis esta os daréis cuenta, a mí me gustan mucho las novelas que juegan con el tiempo, ¿no? Y novelas donde el tiempo no es lineal, sino donde nos encontramos con saltos continuos de escenas y de periodos, ¿no? Y en este caso la novela va viajando entre dos periodos, ¿no? Uno es el periodo de la Guerra Civil, año 1936 hasta el año 39, bueno, y luego hay un poco más después del 39, y otro contexto que es el año 1977, ¿vale? Es decir, esos son los dos periodos en los que la novela va viajando. Los mismos personajes, con 37 años de diferencia, ¿no? Os podéis imaginar que son dos personajes muy distintos, ¿no? De hecho, la novela, en cuanto la abráis y veis el primer capítulo, pone 1, La Mancha, marzo de 1977, ¿no? Teófilo, este soldado del que os he hablado, empieza la novela con 61 años, ¿vale? Y además como una persona de 61 años. Es decir, lo primero que se ve en la novela es que tiene problemas de próstata, ¿vale? De hecho, las tres primeras palabras, las tres primeras frases, os lo podéis imaginar, dice, a veces, al mirarse al espejo, Teófilo ve a su padre. Suele ocurrir de madrugada cuando la maldita vejiga lo empuja a salir de la cama, ¿no? Así empieza la novela, ¿vale? Ahí está mi amigo José Antonio, que a lo mejor, no sé si le sonará o no. No sé si le sonará o no. Sí, tengo 63. Perfecto, pues entonces esta novela... Y un poco de experiencia de... Gracias.
Y la novela no solo empieza con Teófilo, sino también con esa Aurora, con 59 años y con mucha experiencia, en contraste con esa Aurora de 18. Me ha sido muy interesante y un gran reto escribir a dos personajes en dos tiempos tan radicalmente opuestos de sus vidas, ¿no? Os podéis imaginar que los personajes con 61 son unos y los personajes con 18 y 21 son otros totalmente opuestos, ¿no? Y de hecho, lo que el lector va a ir descubriendo sobre el pasado de los protagonistas va a explicar por qué son así en el presente del año 1977, ¿no? Y entonces voy a ir jugando con eso, ¿no? Bueno, no sé si habéis leído también otra novela, ¿vale? No estoy haciendo aquí un examen ni mucho menos, porque ya hemos terminado el curso, ¿vale? Pero hay otra novela aquí que a mí me ha servido como pistoletazo de salida o como inspiración, o incluso alguien puede decir como copia. Yo creo que los artistas, o sea, decía Picasso que uno copia siempre, a pesar de que no quiera, copia, ¿no? Y yo creo que la copia no es malo cuando se trata de arte, ¿no? No estoy hablando de copiar, pero sí de inspirar. Y en este caso hay una novela que yo me encontraba leyendo a la par que leí el artículo de prensa de Arturo Pérez Reverte, y era El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, ¿no? En esa novela, una novela que yo recomiendo mucho, porque Gabriel García Márquez es uno de mis autores favoritos, precisamente juega con este mismo contexto. Y yo, como os digo, he intentado mantener, digamos, esa misma estructura, ¿no? Dos personajes con una larga historia de más de 40 años, empiezan en un presente, y nos van explicando el pasado a medida que la novela va avanzando. Y yo, como os decía, pues no he copiado a García Márquez, ni era mi intención parecerme a él, lógicamente, porque ya quisiera yo ganar un premio Nobel en el futuro, pero sí que me he inspirado en esa misma estructura, ¿no? La novela, además, tiene una estructura, a pesar de que va saltando en el tiempo, para el lector es muy reconocible, porque todos los capítulos impares son de Teófilo, de principio a fin, todos los capítulos pares son de Aurora, todos. La novela va haciendo así, uno otro, ¿no? Y entonces nos vamos a ir encontrando con varias historias, que a mí me gusta hacer un poco que van así, las historias van así, ¿no? Ambos se separan, se unen, se separan, se unen, pero siempre hay un hilo conductor. El hilo conductor van a ser las cartas, ¿no? Esas cartas que ambos se van a ir enviando desde diciembre del año 36 hasta, bueno, ya no voy desvelando, pero hasta después de la guerra, ¿no? Bien. ¿Por qué los dos escriben cartas, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos podemos hacer ahora. Bueno, se escriben cartas de casualidad, ¿vale? Os voy a poner un poco en situación, y ahora vamos a leer incluso las dos primeras cartas, la primera carta de cada personaje, ¿vale? Aurora es una chica que vive en Madrid, es diciembre del año 36, una Madrid bajo el gobierno o el control de la República, asediada por el ejército franquista, ¿no? Y además un contexto con un fuerte bombardeo, con una línea de frente que está, si conocéis Madrid, está en Ciudad Universitaria, está prácticamente en el centro de la ciudad, y en ese contexto de guerra tan cercana, de miedo, de represión que está ocurriendo con las milicias anarquistas y comunistas que están actuando en la ciudad, pues Aurora se hace o empieza a trabajar de enfermera. Es una enfermera en la capital, y además trabaja en el Hotel Palace. Si conocéis el Hotel Palace, que está en el Paseo del Prado, en el Neptuno, para los atléticos, el Neptuno, ¿no? Pues está enfrente, ¿no? Y el Hotel Palace en la Guerra Civil Española se convierte en hospital de sangre, es decir, se habilita como hospital, ¿vale? Y esta muchacha trabaja ahí. Un día Aurora llega a su casa, ¿no? Y le dice su madre, ¿vale? Me ha escrito, ¿vale? Os pongo en situación, ¿no? Hay que ver que me ha escrito tu primo Gervasio, su primo está en el frente, ¿vale? Y dice que tiene un compañero que no recibe cartas de nadie, ¿no? Un compañero solitario que se llama Teófilo, bueno, no sé si dice el nombre, pero bueno, un compañero que no recibe cartas de nadie, qué pena, ¿no? Y en ese qué pena es el momento en el que a Aurora le entra un poco la cosa de, bueno, vamos a intentar escribirle. Su madre le dice, oye, pues me he enterado de que en el bando nacional hay mujeres que escriben cartas que se llaman madrinas. Y Aurora le dice, madrina, qué feo, qué mal suena eso, suena a persona mayor, ¿no? De hecho se lo dice en la novela. Al final ella no sabe que va a convertirse en una madrina de guerra de este soldado del que os estoy hablando, ¿no? Algo importante también, algo interesante que os va a resultar curioso. Esta historia, esta forma en que los dos personajes se conocen a través del primo de ella que lucha en el mismo bando que el ahijado, ¿vale? Recibe inspiración de la historia del padre y la madre
o sea, digamos, el cantautor, o uno al menos de mis favoritos de España. A ver quién adivina quién es. David Sabina. Joaquín Sabina, muy bien. Vale, alguno lo sabe por ella porque además se lo he contado, Pues ¿no? en Instagram, ¿no? Sí, también. Eso es que yo recordaba. Bueno, curiosamente, ¿vale? Os cuento la curiosidad. Cuando empiezo a investigar sobre esto de las marinas de guerra, leo un artículo de prensa que Joaquín Sabina, sus padres, fueron madrina y soldado de guerra. O sea, se conocieron así, ¿no? Y entonces yo dije, qué interesante. Por si no lo sabéis, Joaquín Sabina lleva toda su vida veraneando en Rota, ¿vale? Algunos a lo mejor no lo sabía y estaba ese hombre ahí tan cerca de nosotros que ¿no? Y yo soy de Rota, ¿no? Entonces yo dije, pues este hombre veranea en Rota, yo aquí tengo que intentar yo algo, ¿no? Coincide que Joaquín Sabina conoce a un escritor roteño que se llama Felipe Benítez Reyes, que por si alguno lo conoce también, pues un escritor muy, muy conocido del pueblo, y yo pues tengo cierta amistad con él, ¿no? Y le planteé, oye, Felipe, he estado investigando, voy a escribir esto, Joaquín Sabina no sé cuánto, y dice, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ese vamos a intentarlo fue muy gracioso porque duró un año entero, literal, ¿no? Literal duró un año entero, podéis imaginaros. No sé si, supongo que conocéis a Joaquín. Bueno, yo sé si esto está grabando, yo no estoy aquí. Bueno, no voy a hablar ninguna cosa íntima, tampoco la tengo. Pero bueno, es una curiosidad nada más, ¿no? Joaquín Sabina es un hombre, además, pues podéis imaginarlo, como en sus canciones, ¿no? El hombre se levanta, ¿no? Y luego la vida pues le va fluyendo, ¿no? Lo digo que es curioso porque cuando iba a quedar con él, porque en cuanto Felipe Benítez Reyes le comentó esto que yo estaba escribiendo tal, le dijo, venga, sí, adelante, un día que me escriba tal, ¿no? Y ya yo hablé con la mujer y me dice, bueno, quedamos el verano pasado, ¿no? En agosto, al principio, me dice, según el día que como se levante Joaquín, pues vamos a ir viendo a ver si puedes venir, yo te escribo y tal, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió, prácticamente estuvimos 2 semanas detrás, hasta que al final un día me dijo, hoy sí, ¿no? Y salí corriendo para su casa y me dijo dónde era y me contó su historia. Me contó, no la historia de él, sino la historia de sus padres, ¿no? Para mí fue todo. Imaginaos estar así con Joaquín Sabina sentado, fue algo espectacular, ¿no? Y además me contaba que era la primera entrevista que le hacían a él, no por él mismo ni por su canción, sino por sus padres, y que era una entrevista muy especial, eso me contó, ¿no? Y entonces me contó una historia de un soldado y una madrina, que fueron sus padres, que se conocieron gracias al primo de él, no, gracias al primo de ella, que coincidió en el frente con él, y que a través de ese nexo de unión ambos empezaron a escribir, y cuando termina la guerra pues ambos empiezan una historia que al final da como resultado Joaquín Sabina y sus hermanos, ¿no? Entonces yo cogí esa inspiración de Joaquín Sabina y está aquí en este libro. Luego es cierto que la historia de ambos pues, es muy distinta a la que me contó Joaquín, pues bueno, la historia pues ya tiene su ficción que va por otro lado, ¿no? Pero bueno, como os decía, es algo muy interesante. Para mí fue la mejor entrevista que he hecho yo en mi vida, y no soy periodista ni nada, pero fue un auténtico placer, ¿no? Bueno, os podéis imaginar, por tanto, que Aurora tiene reticencias a la hora de escribirle a este soldado, pero al final accede porque su madre se lo pide. Hay una historia ahí por medio también, no voy a contar cuál, porque la novela también va divagando en temas políticos, ¿no? Vamos a encontrarnos también, el tema político está muy presente porque no podía estarlo de otra manera en una ciudad asediada y en una España que estaba en guerra, ¿no? Entonces el tema político va a ir divagando y nos vamos a encontrar con que los personajes van a tener en algunos momentos que o apoyarse en un bando o en una ideología, después en otra, y van a ir fluyendo a medida que las circunstancias le van a ir empujando, ¿no? Bueno, contaba esto, pues no tiene nada que ver, pero bueno, para esa situación ahí se va a ir dando, ¿no? Y entonces, si te parece, Margarita, vamos a leer, ¿no? En la página, para los que tienen el libro delante, de página 73, es la primera carta que le envía Aurora a Teófilo, ¿no? Aurora accede al final, su madre le pidió que le escribiera, y ella dice, venga, vale, pues le escribo a este soldado que no recibe correo de nadie, ¿no? Y si te parece, la va a leer ella. A la atención de Teófilo García. Me llamo Aurora Martín. Tengo 18 años y vivo en Madrid. Mi primo Gervasio me ha dicho que sois amigos en el frente y que servís en la misma compañía. Él nos tiene al tanto de la situación de la tercera brigada, por lo que espero que no haya sido herido en los combates de la carretera de La Coruña, tan fieros que fueron. Te preguntarás por qué te escribo. Permíteme esta intromisión, pero mi primo me ha dicho que no suele recibir muchas cartas. Yo creo que no debería haber soldado en el frente que no reciba unas palabras de aliento o al menos la distracción del correo. Mi madre me ha dicho que en el bando faccioso hay chicas que se prestan a escribir a soldados de la misma forma
en que lo estoy haciendo yo ahora mismo contigo. Creo que se llama Madrinas de Guerra o algo así. Si me lo permites, yo podría ser una especie de madrina de guerra para ti, pero no me lo digas mucho, que no me gusta demasiado cómo suena. Parece de mujer mayor, ¿no? Bueno, eso en caso de que decidas responderme. Si no, espero que estés bien y que puedas volver a casa sano y salvo. Un saludo y viva la República. Aurora. Escribir sobre cartas de enviados de la guerra civil ha sido tal vez uno de los mayores retos a la hora de escribir esta novela, porque las cartas tienen que sonar creíbles, tienen que ser cartas escritas por unos chicos y una chica del año 1936 en un contexto bélico, ¿no? Para eso he leído decenas de cartas de la época y he intentado bucear en todo lo que se ha escrito sobre la correspondencia de la guerra civil y he intentado leer todas las cartas posibles que me he encontrado. Y me he encontrado con muchas cartas muy diferentes. Pero una de las cosas que yo saco de esa correspondencia que he leído es que la mayor parte de esas cartas eran muy cotidianas, ¿no? Eran cartas que hablaban en un lenguaje muy cercano, un lenguaje donde la mayor parte de la gente que escribía pues no tenía una soltura a la hora de escribir de manera formal. Sí que había, lógicamente, pues, sobre todo los soldados que tenían una graduación más alta y demás. Eran cartas, como os decía, muy cotidianas, que hablaban mucho de supervivencia. Es decir, no había cuestiones muy políticas por un sentido, ¿vale? Hay un elemento con el que yo no esperaba encontrarme a la hora de estudiar las cartas de la guerra civil, pero que estaba ahí, que era muy importante, que era el elemento de la censura, ¿no? La censura es algo que depende en el bando en el que tú escribías, te podía modificar o eliminar o arrancar de tu carta cualquier consigna que fuese en contra o que aludiese a que, por ejemplo, vamos a perder la guerra o estamos en el bando perdedor o no sé cuánto, ¿no? Algo curioso, por ejemplo, los personajes se va a notar cómo los personajes, o sea, a través de qué escriben los personajes se va a notar, por ejemplo, la manera en que se despiden, ¿no? Aurora ha despedido la carta con un Viva la República porque no tenía otro remedio, ¿no? Es decir, ella escribía una correspondencia en el frente republicano, que era el soldado al que le escribía, y había que terminar con esa fórmula de saludo, ¿no? Si escribiese desde el bando faccioso, que lo llama aquí, ¿no? Es una manera en que se le llamaba entonces, tendría que terminar con un Arriba España o con un Viva Franco, ¿no? Luego los personajes, para intentar salvar esa censura a través de la cual se escriben, y además porque a mí me daba más libertad, van a empezar a escribirse de las maneras muy curiosas posibles, lo voy a ver, ¿no? Se van a escribir a través de una vecina que le manda la carta al otro y que no sé qué, es decir, van a intentar salvar el correo militar, que es un correo censor, porque también a mí como escritor o sea, yo quería que los dos personajes tuviesen más libertad a la hora de escribirse, más allá de la censura del correo militar, ¿no? Entonces, pues los dos personajes se van a escribir de muchas formas posibles en la guerra, ¿no? Bien, esta carta, ¿vale? Esta carta se escribe desde Madrid, desde el barrio de... Se me olvidó el nombre. ¿Las Delicias? Las Delicias, eso, gracias. Barrio de Delicias, por donde está Atocha. Y esta carta llega al frente como os decía, el frente está luchando en Ciudad Universitaria, ¿no? Por la carretera de La Coruña. Allí hay improvisadas trincheras de un bando y de otro, ¿no? Y os podéis imaginar la situación de Teófilo. Teófilo es un soldado que viene de La Mancha, sale por primera vez de La Mancha lo cogen de un puñado y para la guerra, ¿no? Hace una instrucción de 2 semanas y a pegar tiros, ¿no? La manera también en que se distribuyen los ejércitos en una guerra es complejo. Yo, como esta novela me ha empujado a estudiarlo, pues al final uno va comprendiendo un poco cómo funciona, pero es complejo, ¿no? Por ejemplo, Teófilo lucha en la tercera brigada. Cada brigada se compone de un batallón, hay distintos tipos de pequeñas unidades hasta llegar a la más pequeña, que es la cuadrilla, ¿no? Es decir, todos soldados al final luchaban, bueno, dependiendo también del contexto y del frente, pero generalmente había una cuadrilla que eran 4 o 5 soldados, ¿no? Solía haber un pequeño suboficial, ¿no? Un cabo, un tal. Y esa cuadrilla al final generaba, os podéis imaginar, ¿no? Una camaradería entre ellos pues muy grande, ¿no? De hecho, la mayor parte del tiempo uno puede pensar que, bueno, si está en la guerra estará todo el día pegando tiros, y no es cierto, ¿no? La mayor parte del tiempo, de hecho, lo pasas sin hacer nada. Estás de guardia, o estás a la espera, o estás en un stand-by, donde al final eso genera pues que todos los soldados acaben pues pasando la tarde jugando a las cartas, escribiendo cartas a otras personas, leyéndose cartas, leyendo libros, ¿no? Y eso pasaba, ¿no? Por ejemplo, en las cuadrillas no todos los soldados sabían leer y escribir,
De hecho, Teófilo sabe leer y escribir, lógicamente, por si no, para ver cómo escribía las cartas, ¿no? que tienen que mandarse, pero eso no ocurría. Lo normal era que el cabo, por ejemplo, de la cuadrilla sí supiese leer y escribir y fuese él el que a lo mejor le escribía las cartas a los otros soldados y además las cartas salían entre ellos, ¿no? Entonces, estamos en una mañana de diciembre, mucho frío, de hecho, un frío terrible allí en la Sierra de Madrid, y llega el correo al frente, ¿no? ¿Qué significaba en la Guerra Civil llegar al correo? Algo muy curioso, porque llegaba un soldado en burro con un zurrón y las cartas que iban al frente, ¿no? El correo en la Guerra Civil iba en burro, ¿vale? Os podéis imaginar la lentitud de esas cartas, ¿no? Que iban y venían, ¿no? Llega el correo al frente, ¿no? Ese soldado pues abre el zurrón y empieza a nombrar a los soldados que van a recibir correo, ¿no? Y de pronto pues dice el correo dice Teófilo García, ¿no? Y Teófilo García no espera su nombre porque él nunca ha recibido correo, ¿no? Hasta que al final tienen que decir, oye, ¿no? Teófilo García, tío, que te están... Yo, despabila, ¿qué están diciendo tu nombre? ¿No? Y recibe una carta, ¿vale? La lee, ¿vale? En el momento en el que la recibe, os podéis imaginar esa cuadrilla, ¿no? Donde además está el primo de la persona que le escribe, que es Gervasio, ¿no? Y ve que el nombre de la carta es de una chica, ¿no? Aquello genera, pues, ¿no? Todo tipo de, incluso bromas, burla, hay que ver una chica, ¿no? El otro dice, oye, mi prima, cuidado con mi prima, a ver qué vas a decir tú, no sé cuánto, tal, ¿no? Bien. Se pone a escribir Teófilo, ¿vale? Y Pablo va a ser Teófilo y nos lo va a leer, ¿vale? Yo voy además, la carta además se interrumpe, porque a mí me gusta eso de que la carta se está escribiendo y de repente se interrumpe porque el narrador continúa, ¿no? Entonces él se va a interrumpir y yo voy a continuar, ¿vale? Pablo, por favor. Perdón, Teófilo, por favor. Hola, Aurora. Tu carta ha sido toda una sorpresa para mí. Tienes razón tu primo Gervasio. No todos los días recibe uno correspondencia de una enfermera de Madrid, dispuesta a entablar conversación. No conocía eso de las madrinas de guerra. Qué cosas curiosas se ven en la guerra. Ah, y por supuesto que acepto. Mi madrina Jacinta murió cuando yo era niño, por lo que carezco de esa figura de entonces. No sé muy bien qué te gustaría saber de mí. Me reclutaron el pasado mes de octubre para el Ejército Popular e hice la instrucción en el Alcázar de San Juan, donde se constituyó la tercera brigada mixta al mando del comandante José María Galán, del Cuerpo de Carabineros. Entramos en combate a comienzos de noviembre contra los regulares de África. Fue una carnicería. Nosotros aguantamos el tipo, pero los milicianos huyeron en desbandada ante él. La carta se para porque el narrador actúa, ¿no? Estaba contándole que fue una carnicería, la batalla tal, y de repente dice el narrador, pero no la aburras con las historias de la guerra, hombre, ¿no? ¿Quién le ha interrumpido? Le ha interrumpido Gervasio, que es el primo, ¿no? Que le dice pues que no la aburra con las historias de la guerra. Y Teófilo le dice, no seas cotilla, ¿no? Se están escribiendo, ¿no? Dice Gervasio, el primo de Aurora. Para eso ya he leído mis cartas, hombre. Llevo semanas poniendo al día a la familia de cómo van los combates. Háblale, no sé, de ti. De qué es lo que te gusta hacer, de quién eres tú, ¿no? Teófilo vuelve a poner la hoja sobre el saco terrero y se dispone a continuar con la escritura. Se le ha arrugado un poco el papel, por lo que hace presión sobre el saco para alisarlo. Que le hable de quién soy yo. ¿Querrás saberlo de verdad? Pero vamos a ver, irrumpe Agustín entre ambos, ¿no? Agustín es otro de la cuadrilla. Aquí hay algo que no se le ha dicho a este muchacho. ¿Esta mocita tiene novio o no? A ver si va a estar el pobre Teo aquí partiendo la pana para no obtener recompensa. Gervasio finge una mueca de indignación. Si mi prima le está escribiendo es por colaborar con el frente, no por el contramarido, ¿te enteras? Teófilo, ajeno a las palabras de su compañero, vuelve la vista al papel y a bambolear el lápiz sobre este. Bueno, mientras voy a seguir, a ver qué sale, dice. Y otra vez la punta de la lengua, ¿no? Le saca la punta. Y la carta continúa. Ante el avance faccioso. Pero no quiero ser cansino con historias de la guerra, que me ha dicho tu primo que de ello ya os ha dado mucha cuenta. Aún así, qué difícil es quitársela de la cabeza, ¿a que sí? Es decir, dejas de pensar en la guerra por unos minutejos, únicamente. ¿Ves? Ni yo mismo puedo dejar de nombrarla. Vale, pues adiós, desterrada, no aparecerá más en el resto de esta carta. Nací hace 21 años en un pueblecito de La Mancha, en el que he vivido toda la vida. Allí la vida va muy despacio, y hay poco que hacer después de la jornada en el campo. Mi madre, por suerte, me obligó a aprender a leer y escribir con el párroco del pueblo. Si no lo hubiese hecho, tal vez hoy no sabría cómo responder a esta carta. Por lo demás, la mayor parte de los vecinos se reúnen a la fresca en la plaza mayor y juegan a las cartas o dan bola a los chirimoteos, sin muchas más ocupaciones.
No había tarde en la que no me viese el anochecer jugando con los niños del pueblo, imaginando historias de barcos y piratas, de indios y vaqueros, de franceses y bandoleros. Uno suele tener la sensación de querer huir de lugares como ese, y de hecho, hubo un momento en que no deseaba otra cosa. Pero si echo la vista atrás, yo creo que era feliz dejándome las rodillas en el pavimento de la plaza y correteando descalzo entre los trigales, ¿sabes? Según mi padre, ponerse zapatos era cosa de gente de ciudad. Y él también se pasaba el día descalzo, incluso cuando el patrón le afeaba esa conducta, diciendo que eso era de bárbaros incivilizados. Así, decía, podía sentir la tierra, su tierra. Teófilo empieza, o sea, escribe en su primera carta sobre su pueblo. Y el pueblo de Teófilo se va a ir descubriendo también a medida que la novela avanza, porque es una de las tramas que el lector va a ir apreciando poco a poco, porque algo ocurre ahí, lógicamente os lo podría imaginar, ¿no? Teófilo vive en un pueblo de cuyo nombre no se cita en la novela, ¿no? Y no es que yo quisiera parecerme a Cervantes, pero sí que es un pueblo manchego que decidí no ponerle nombre porque podría haber sido cualquiera, ¿no? Hubo muchas historias en el campo, en la guerra civil, de la que yo también quería escribir, ¿no? Esta es una historia de ciudad, pero también es una historia de campo, una historia de terratenientes, una historia de un párroco del pueblo que ya veréis cómo va a llegar también al corazón. Y en la primera carta, pues ya Teófilo habla de su pueblo. Pablo, si te parece, terminamos la carta con el final, ¿vale? La siguiente página, ¿vale? Porque ahora se interrumpe también con un pensamiento del pasado de Teófilo. Bueno, ahora me gustaría que me contaras algo de ti, si no es demasiada molestia. No conozco a muchos madrileños. ¿Sabes? El primero fue tu primo Gervasio. Es un buen chico, aunque a veces algo cabezón, que sí. No pocas veces hemos acabado discutiendo por tonterías, e imagino que contigo también habrás reñido de pequeño, porque a veces los primos son igual que los hermanos. Como yo no tenía hermanos, mis primos hacían las veces de esto. Pero que no te vaya a confundir. Le debo mucho a tu primo en esta guerra. Anda, no he podido remediarlo. Se me ha escapado la guerra otra vez. Disculpa. Espero que estéis bien de salud tú y tu familia. Me agrada saber que arriesgo mi vida defendiendo Madrid, por gente como vosotros. Ahora sí, me despido, ya que el cartero debe estar a punto de irse, y quiero que te lleve esta carta lo más pronto posible. Un saludo afectuoso y viva la República. Teófilo. Postdata. Puedes llamarme Teo si quieres. Seguirá el resto de cartas llamándolo Teo y empezará a partir de este momento entre los dos una historia que les va a llevar por muchos derroteros, ¿no? He intentado reflejar también o intentar que el lector pueda aprender sobre aquella guerra civil sin que yo quiera sentar cátedra ni ser historiador, porque la historia para las personas que escriben historia, pero sí que he intentado reflejar sobre todo cómo personas corrientes sufren los vaivenes de una guerra a la que España llega por múltiples circunstancias, que sería muy difícil pues, hablar ahora porque eso da para una clase de historia que no voy a dar, pues ya termino las clases, ¿no? Ahora en junio, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, mi compañero José Antonio que está aquí me preguntaba esta mañana, es una historia, ¿no? Sobre, ¿es partidista o me refiero, él me preguntaba, ¿no? Se ve desde un punto de vista y os voy a dar cuenta que el punto de vista de la novela es el punto de vista de dos personas, no es un punto de vista de un bando, de otro, de una ideología, de otro. Son dos personas a los que la situación de España le va a arrastrar a múltiples circunstancias, ¿no? Hasta incluso el final o el presente del año 77, que también tiene un contexto muy interesante porque es la muerte de Franco, que ocurrió 2 años antes, y eso también en los personajes se va a notar, ¿no? Entonces he intentado contar una historia sobre la guerra civil. Podéis pensar cada uno de vosotros, bueno, otra historia sobre la guerra civil, ¿no? ¿Qué más se va a contar? Pero hay muchas. Hay, por ejemplo, esas historias humanas, como es el de las madrinas de guerra, de aquellas mujeres y de aquellos soldados también que encontraron en las cartas la esperanza, la ilusión, el levantarse cada día, ¿no? Muchas de esas cartas que yo he leído, como os decía, lo que me he encontrado son relatos de supervivencia. Es decir, los soldados lo único que anhelaban un día era levantarse al día siguiente, ¿no? Y poder regresar con sus familias y que todo terminase pronto y terminase bien, ¿no? Y eso también está en las cartas de cada uno.
y en la manera en que los dos se van a relacionar, ¿no? Los dos, su ideal va a ser el de supervivencia y se va a ver en toda la novela, ¿no? Luego, como os decía, la novela pues, es una novela gordita, pues da para que la historia pues, avance y vaya pasando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, va a tener mucho peso en la novela el espionaje. El espionaje en el que ambos, por dos lados distintos, sin tener nada que ver entre ellos, pues se van a encontrar con que se ven envueltos en temas de espías en esa Madrid que os decía, llena de múltiples facetas, ¿no? Él va a ingresar en el cuerpo de espionaje republicano, SIEP se llamaba, y ella pues también se va a ver relacionada por unas múltiples circunstancias de las que no voy a hablar con la sección femenina y de la Falange y el Auxilio Azul, que era una organización clandestina de mujeres de auxilio falangista. Ya descubriréis por qué Aurora está ahí en la novela, ¿no? Es también una historia muy interesante. De hecho, aquí tenemos a James Jamieson, un experto también que nos puede incluso hablar del espionaje en la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial. Es también muy interesante todo ese tema. A propósito del espionaje republicano, del que no se sabe mucho, he contado la novela con la supervisión de un historiador, Hernán Rodríguez. Rodríguez era, ¿no? Lo voy a mirar aquí porque a ver si no se me va. Sí, Hernán Rodríguez, que escribió una tesis doctoral muy interesante sobre el espionaje republicano y me decía, tienes que intentar hacer ver en esta novela que el espionaje de la Guerra Civil no era como el espionaje que se ve en las películas de los nazis, no era ese espionaje de personajes carismáticos donde tienen un montón de... estilo James Bond, ¿no? Es decir, era un espionaje de andar por casa, lo máximo andar por casa, ¿no? Al soldado se le daba un carnet de identidad falso, se le soltaba en el frente, en la retaguardia del otro bando y había telas tú con obtener información o con... Normalmente el espionaje era para obtener información sobre el enemigo, ¿no? O con realizar o poder salvar el cuello en determinada misión de espionaje, ¿no? Y eso es lo que también se ve, ¿no? De hecho va a ser el espionaje lo que a ambos personajes les va a unir, aparte de las cartas, bueno, y tampoco voy a desvelar mucho más porque al final empiezo a hablar y no voy a hacer spoiler, pero bueno. Así que bueno, a grandes rasgos es una novela que espero que disfrutéis mucho. Es una novela también de capítulos cortos, que a mí me gusta esa manera de contar las escenas, donde al lector se le queda un poco la pizca de seguir leyendo, de empujarte a leer, ¿no? Yo eso lo he intentado aprender de los grandes autores del thriller, porque yo creo que es una manera en que hoy en día los lectores se pueden enganchar a la lectura, ¿vale? No os preocupéis, si os tenéis que ir. Ya me lo dijisteis, nada, no os preocupéis. Gracias. Y nada, no os preocupéis. Y he intentado, por tanto, que sea una novela que uno quiera seguir leyendo a pesar de que ya está cansado de leer, ¿no? Y yo creo que, bueno, para los que ya estén leyendo, al menos lo que me están contando es que lo he podido conseguir, ¿no? Bueno, no os puedo decir que yo creo nada más, ¿no? Que la compréis y la leéis. O bueno, que la leáis, como sea, ¿no? Si es una biblioteca o si la podéis encontrar y sobre todo que la disfrutéis, porque uno cuando escribe es para que otra persona disfrute leyendo, ¿no? Uno escribe por muchas cosas. Realmente yo no sé por qué escribo hoy en día, ¿no? Cuando yo era pequeño tenía esa manera de expresarme como cualquier otro podía expresarse de otra forma, ¿no? Algunos utilizaban el deporte, otros utilizaban de otra manera. Yo utilizaba la escritura, tal vez era mi carácter que era un poco más tímido y la escritura me permitía soltar riendas y convertirme en la persona que yo quisiera ser, ¿no? Y a día de hoy escribo también un poco de esa manera, pero también uno escribe para que otras personas lean y compartan lo que uno tiene. Así que yo espero que esta novela os pueda gustar y podáis compartir pues esto conmigo, esta madrina de guerra y todo lo que venga también, ¿no? Así que nada, muchas gracias por estar aquí y espero que os guste mucho. Gracias. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, sugerencia o compartir, pues lo que queráis. Lo que te iba a comentar antes, ¿no? Y yo no te dejé, ¿no? Y yo te dije, no, guarda la pregunta para después. A ver, lo llevo a la mitad de la nueva ley, a la página 300, más o menos. La verdad que es una historia sorprendente, de esas que engancha, como tú dices, eso evidentemente lo has conseguido. Y con muchas tramas y subtramas que por sí solas te van a una novela. Pero me preguntaba más encaminada al tema de los personajes. Yo creo que a mí me está interesando especialmente cómo van progresando sus personajes, sobre todo los principales, Teófilo y Aurora. Y bueno, esto
supongo que por formación profesional, la pregunta es un poco cómo tú construyes esos personajes antes de ponerte a escribir. Es decir, si tú ya tienes muy claro tanto cómo son esos personajes en todas sus aristas y cómo van a evolucionar, o dejas que el personaje también te vaya sorprendiendo a medida que lo vas escribiendo. Buena pregunta. Y esta pregunta también se puede enlazar con una pregunta que se suele hacer a los escritores, que es, bueno, ¿tú tienes ya el plan hecho o la manera en que quieres terminar la novela? ¿Lo tienes pensado o la novela va fluyendo, ¿no? Se dice que hay dos tipos de escritores, ¿no? El escritor brújula y el escritor mapa, ¿no? El escritor brújula es el escritor que tiene algunas nociones pero no sabe dónde la historia le va a llevar, tiene una brújula que dice uno para allá o para allá, y el escritor mapa es el que tiene el camino hacia donde quiere llegar, ¿no? En este caso, yo soy un escritor mapa, yo soy un escritor que necesita tener... Primero, necesito tener el final, saber a dónde quiero llegar y saber con qué cambios de vía me voy a encontrar, ¿no? Es decir, antes de ponerme a escribir esta novela y después del proceso de documentación, hubo ahí varios meses y pico, 2 meses incluso, de planificar. Esta novela tiene 70 y tantos capítulos, pues yo tenía una escaleta, digamos, de todo lo que iba a pasar en cada capítulo y a dónde quería llegar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tanto con los personajes lo mismo. Una de las cosas que más me preocupa es que los personajes que vosotros leáis como lectores sean creíbles, ¿no? Son personajes cuyas acciones sean precisamente creíbles, ¿no? Que la manera en que el personaje actúe no sea porque yo lo quiera, sino porque el personaje realmente tiene una condición que lo hace actuar así. Para mí es muy importante, por ejemplo, asentar bien el pasado de un personaje, porque el pasado de todos es lo que nos hace a nosotros actuar, ¿no? Uno actúa de una manera o reacciona de una manera porque tiene un pasado que le ha hecho, pues, tiene un bagaje en su persona que le ha hecho ser como es, ¿no? Entonces yo intento que los personajes, intento hacerme un rasgo muy característico de o sea, en la cabeza intento conocer a mi personaje, y conocer a un personaje que tú has creado es hablarle, es preguntarle cómo ha influenciado en ti este pasado que además se está contando en la novela, quién eres, ¿no? Para eso también a mí me ayuda mucho inspirarme de mi alrededor, muchísimo. Yo intento que los personajes se parezcan a personas que me rodean, porque yo creo que es la mejor manera de que a mí me sirva para conocer a esa persona, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Aurora, yo me he inspirado, además aquí hay algunos que lo conocen, en mi hermana, ¿no? Es una chica de carácter, una chica con convicciones, con fortaleza, y yo he intentado que esa persona se parezca, bueno, a mi hermana, en este caso es mi hermana porque es la que tengo más cerca, ¿no? Pero he intentado que se parezca a ella, ¿no? Yo creo que la mejor manera de poder construir a ese personaje es tener a alguien cerca que te inspire. Es cierto que luego tú puedes, o sea, alguno dirá, bueno, ¿y el villano? ¿Quién tienes a tu alrededor, ¿no? Que te inspire. Es cierto que luego tú ya creas los personajes de una manera u otra, pero sí que los personajes principales intento que haya rasgos reconocibles. Y algo que yo he hecho de manera indirecta, tanto en La vida en un minuto como en este, es que los personajes masculinos se parecen mucho a mí, ¿no? Tienen rasgos míos y los pongo indirectamente, ¿no? Intento que no se parezcan, porque yo no soy interesante como para que haya una novela en la que yo sea el protagonista, pero sí que al final uno acaba tirando porque uno acaba tirando uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en La vida en un minuto, Julita, que era la protagonista, yo me inspiré en Irene, que es mi pareja, que es mi mujer, que está aquí también delante, y ella intenté que el personaje de Julita tuviese ese reflejo en su carácter, ¿no? Y una vez tengo claro quién es la persona que a mí va a protagonizar mi historia, pues ya una vez tengo todas las cartas y todos los caminos por los que yo quiero recorrer, los pongo a andar, ¿no? Y luego sí que pasan cosas, ¿no? Que también tú tienes una historia muy perfilada, pero luego aparece una puerta mágica, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿esto a dónde me va a llevar, ¿no? Y a lo mejor te lleva un camino desconocido que a lo mejor quizás es un atajo o es un camino hacia otro lugar que te hace reconducir la historia de la que tú tenías, ¿no?, presente. Y eso me ha ocurrido como nos pasa a todos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy curioso que también algo interesante que pasa en la novela. Un pequeño spoiler, ¿vale? Pero bueno, me lo vais a perdonar, ¿no? Teófilo es... bueno, no, o sea, os lo podéis imaginar. Si lucha en el bando republicano y es espía, pues al final no acaba demasiado bien porque la guerra la gana el bando nacional, ¿no? Y Teófilo termina en una cárcel, ¿vale? En una cárcel que hay en Madrid, que es la cárcel de Torrijos. En Madrid hubo muchas cárceles franquistas, porque cuando termina la guerra y pasan a controlar la ciudad, hay muchas
muchas personas que han participado en las milicias republicanas o las milicias anarquistas comunistas, tal, que lógicamente pues esas personas los metemos en las cárceles y luego ya el destino de cada persona, de muchas de ellas, pues fue muy distinto. Muchas terminaron fusiladas, otras en campos de concentración haciendo trabajo forzado, u otras al final pues terminaron en libertad, ¿no? Y cuando yo sabía que Teófilo tenía que ir a una cárcel, lo situé en la cárcel de Torrijos, ¿no? Y cuando me puse a investigar sobre esa cárcel, digo, a ver cómo lo voy a planear. Una cárcel muy bonita porque es un edificio neomudéjar que actualmente es no sé si es actualmente ya, bueno, hasta hace poco fue un asilo de ancianos. Y investigando me di cuenta de que Miguel Hernández, el poeta, la persona a la que yo he admirado muchísimo como también escritor y como persona que le ha gustado la historia, estuvo en esa cárcel de mayo a septiembre del año 39. Es decir, en el mismo momento en el que estuvo Teófilo, mi personaje que yo estaba creando. Y yo dije, ¡buah! ¿No? Ese buah, ¿no? Te dice, aquí creo que se ha abierto una puerta que yo antes no había pensado y voy a entrar a ver qué me lleva, ¿no? Y al final me lleva a que Miguel Hernández sea un personaje de la novela. Aparece, ¿vale? Es un personaje que aparece en 3-4 capítulos y para mí ha sido maravilloso escribir a Miguel Hernández. Maravilloso, porque así, cuando uno escribe está dando vida, ¿no? Y de repente a Miguel Hernández lo tenía yo delante y estaba hablando con él. Bueno, ¿qué me tienes que contar, no? ¿Cómo reaccionas a cuando el personaje te dice hola, ¿no? Para eso además leí su biografía, es decir, intenté documentarme, ¿no? Lógicamente, hay que hacerlo bien, ¿no? Y así hay varias historias también que luego, es decir, tú tienes tu plan, pero la historia te va llevando por muchos otros lugares, ¿no? Y no voy a contar más porque ahí están, ¿no? Pero ese es muy curioso y le tengo mucho cariño a esa aparición de Miguel Hernández en la novela, ¿no? Otro personaje que me habría encantado meter, pero lo digo ya, como curioso, en ese mismo momento también estuvo Gila. ¿Os acordáis de Gila? ¿Sabéis quién es, no? Sí. Pues estuvo Gila en esa misma cárcel en el mismo momento de Miguel Hernández y mi personaje. Habría sido genial que hubiera aparecido Gila, ¿no? Y además haciendo algún chiste de lo suyo, pero no. La historia de Gila da para otra novela, porque si no sé si sabéis que sobrevivió a un fusilamiento haciéndose el muerto, ¿vale? Se ríe Pablo, pero sí, es muy de Gila, ¿no? Sí. Bueno, daría para otra historia, sí. Así que, bueno, por ahí va un poco tu pregunta. Gracias. Sí. Yo sí tengo una duda. Por todos los flashbacks que tiene, ¿no? Cambia de momento y demás. Eso a la hora de escribir, ¿lo escribes así o tú escribes cronológicamente y luego vas cambiando los textos de sitio? Porque me llama mucha atención cómo puede seguir el hilo. Le pasan más novelas y para mí sería imposible, creo, porque perdería el hilo de momento. Escribo tal y como aparece en la novela, porque además las historias del pasado siempre están ahí en el capítulo 30, porque a lo mejor en el 31, en el presente, hay algo que hace alusión a ese pasado. Entonces claro, eso se escribe teniendo antes una muy buena planificación y sabiendo que el pasado se lo voy a escribir porque luego en el capítulo siguiente del presente pasa algo que tiene alusión a ese pasado que yo te estoy contando. Entonces yo necesito ir cronológicamente escribiendo, pero lógicamente antes, porque es difícil ir dando saltos, necesito tener una planificación exhaustiva, ¿no? Sabiendo que voy a contar esto aquí. Es decir, antes de empezar a escribir esta novela, yo tenía un documento de unas 10 páginas de resumen, es decir, la novela estaba ahí, ¿no? Ya lo único que yo necesitaba yo era sentarme a escribir y que esto fuese saliendo, ¿no? Ojalá y se inventase algo, una manera de que automáticamente saliera esa idea que uno tiene, pero esto es como se ha hecho siempre, así, sale así, ¿no? Pero claro, yo antes tenía la historia, ya la tenía. Pero sin Miguel Hernández. Que eso Sí, eso fue la sorpresa, ¿no? Esa fue la sorpresa. Y de todo el proceso creativo, desde que tienes la idea y empiezas a investigar hasta que ya tienes el en tus manos, ¿qué parte es la que más disfrutas y qué parte es la que más difícil te resulta? Difícil puede ser la documentación porque uno nunca sabe tampoco dónde parar, es decir, cuando uno para de leer sobre la guerra civil, o sea, podría estar eternamente, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes que decir, yo ya con lo que tengas tienes que empezar a escribir, ¿no? Entonces el proceso de documentación es bonito, pero claro, es complejo porque además te requiere pues, buscar un sitio, preguntar a otra persona, preguntar a otra. A mí me gusta, porque yo soy historiador y es un proceso que a uno le gusta, ¿no? Y luego el proceso que se disfruta es el de escritura, es decir, si yo no disfrutara escribiendo, yo no dedico todo el tiempo, y mi mujer lo sabe, a esto. Esto tiene un tiempo horrible, ¿no? Si uno no disfruta esto, no lo puede hacer, porque además yo me dedico a otra cosa, yo soy profesor, ¿no? Entonces, yo he disfrutado mucho escribiendo. Ha habido momentos, como yo la historia la tenía ya en la cabeza, cuando a mí me tocaba escribir sobre un momento que yo llevaba meses esperando, uno está escribiendo casi con los lagrimones saltados, porque es un momento que tú sabes que es emotivo y demás. Y además me ha pasado alguna vez que yo esperaba tanto un momento
y lo escribía y no me emocionaba y decía, aquí ha pasado algo. Aquí, si a mí como escritor no me evoca lo que estoy escribiendo algo, al lector tampoco. Entonces he tenido que rebobinar, ir a la historia, volver a recapitular y escribirlo de otra manera, ¿no? Y ahí sí ya te emociona, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Yo he disfrutado mucho con el final, escribir ese final cuando llevas más de un año trabajando con estos personajes y ya cuando le tienes que decir, oye, punto, ¿no? Que luego el punto es metafórico, porque luego tienes que volver atrás, corrige, lee, pero he disfrutado mucho escribiendo, mucho. ¿Cuánto tiempo lleva con esta novela? ¿Has trabajado en...? Esta novela, esa historia de... La primera vez que leí sobre Madrid de Guerra fue en el COVID, fue durante el COVID, antes del verano de 2020. Mi novela, La vida en un minuto, se tendría que haber publicado ahí, pero se publicó por el tema del COVID un año después. Entonces yo he tenido un año donde ya tenía una novela escrita y he tenido la oportunidad de escribir, de trabajar en esta, ¿no? Por eso mucha gente me dice, yo, ¿cómo has publicado en un año 2 novelas, ¿no? Claro. Es que también el COVID hizo que yo tuviera más tiempo. Entonces esta novela le he dedicado desde antes del verano de 2020 hasta el punto y final, digamos, ya de mi editora decir, oye, esto va para imprenta, ya no se puede hacer cambio. Fue en abril de este mismo año, es decir, realmente hace poco. La editorial ha trabajado con unos márgenes muy, muy escasos, ¿no? Entonces, 2 años, ha sido el trabajo de 2 años, ¿no? El trabajo incluso de escritura es menos que el trabajo de documentación y preparación. El sentarte a escribir un año, otro año de trabajo de documentación y demás. ¿Tienes una hora determinada a la hora de ponerte a escribir? ¿O dependiendo de por dónde vaya la novela, en qué punto se encuentre, te evoca más a escribir de día, de noche? Bueno, yo creo que cada uno tiene su momento en el día donde rinde más. Escribir una novela es lo que, a mí al menos, de todo lo que yo he hecho de producción creativa, ¿no? Que yo he hecho vídeos, hago clases y demás, esto es lo que a mí más me consume. Escribir una novela consume muchísimo. Mi cerebro necesita la máxima energía posible. Yo, por ejemplo, de noche no puedo escribir, o cansado no puedo escribir, ¿no? El tópico del escritor nocturno, al menos conmigo no funciona, ¿no? Yo, primero, necesito escribir intensamente. Yo no puedo escribir un capítulo 2 semanas después otro, sino necesito sentarme. Aprovecho mucho las vacaciones, por algo soy profesor, algo me dirá, claro, profesor, pues vacaciones, ¿no? Va a escribir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la jornada de escritura empezaba a las 8, 8:30 y luego me llevaba 4 o 5 horas, ¿no? Una mañana entera escribiendo y cuando yo tengo el cerebro más dispuesto a escribir, ¿no? Ahí alguno preguntará, bueno, ¿y si ese día no te sale nada? O sea, yo creo que ya cuando uno coge la dinámica de escribir, siempre salen cosas, ¿no? Tú tienes la historia en tu cabeza, es cierto que a veces no te gusta, al día siguiente lo lees y dices, no me gusta, voy a reescribirlo. Pero como uno dependa de tener inspiración, al final tarda no 2 años, sino tarda 20 años en escribir algo así, ¿no? Entonces yo escribía por la mañana. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, Pues nada, muchas si os gracias. parece, bueno, eso, muchas gracias a vosotros. Y bueno, el que quiera ahora, pues le dedico o le firmo el libro. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.